Fernando Belounzarán nos acompaña a esta hora desde Ciudad de México, analista político y columnista. Fernando, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Nicolai. Un placer estar contigo. Fernando, ¿tiene que presumir Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, heredando esas cifras para muchos desastrosas del presidente Andrés Manuel López Obrador? No, pues evidentemente fue el sexenio más sangriento de la historia, prácticamente 200,000 muertos o 200,000 asesinados, digamos. Ese es el saldo. Y en sus primeros 100 días esa tendencia no disminuyó. Y bueno, el problema es que los cárteles o el crimen organizado se han empoderado política, económica y territorialmente. Eso es una realidad que nadie puede ocultar. Ese es el problema que tenemos y pues es el gran reto para el Estado mexicano, hacer que valga la ley y recuperar pues la forma de proteger a los mexicanos. Un dolor de cabeza para los mexicanos ha sido precisamente las actividades de los grupos criminales, de los narcotraficantes. ¿Ha tenido Sheinbaum una estrategia clara para combatirlos? La verdad que en los hechos sí ha modificado un poco. Ella evidentemente pues tiene es heredera de López Obrador. López Obrador sigue siendo un político en activo, aunque esté oculto, pero la mano de él se nota evidentemente. Sin embargo, la política que se llamó abrazos no balazos, pues la ha cambiado de alguna medida, ¿no? Y quizás con la idea de complacer un poco a Donald Trump antes de que asuma posesión, ha realizado algunos operativos con Omar García Harfuch, que es el nuevo secretario de Seguridad. Y entonces, aunque no lo admita así, sí ha habido algunos cambios en los hechos. No lo suficiente. Y la verdad es que el problema es que ya el grado de fuerza que tienen los grupos criminales pues, limita mucho la acción del gobierno, ¿no? Veíamos en imágenes también a la presidenta electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y es un tema clave porque uno de los temas prioritarios es la relación entre México y Estados Unidos y por ello Claudia Sheinbaum señaló que será buena, respetuosa y aseguró que prevalecerá el diálogo. Esto era lo que decía Fernando, por favor, escuchémosla. Sí. Estoy convencida que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano, la fraternidad entre los pueblos y las naciones. Eso sí, siempre tendremos la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho, nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Ha sido un acercamiento bastante frío, si me permites, Fernando, a comparación de la relación que tenía Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, ver cómo ha sido la comunicación en estas últimas semanas entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, porque en el medio hay amenazas muy fuertes, arancelarias, en temas migratorios, por supuesto. ¿Cómo ves la posición de Claudia Sheinbaum para dialogar con Donald Trump? Bueno, es correcto buscar un diálogo con respeto. Simplemente que habrá que recordar qué pasó con su antecesor, con López Obrador. Donald Trump amenazó con aranceles y López Obrador pues, se dobló a la primera. Incluso la frase de Donald Trump es: nunca había visto a nadie doblarse tan rápido. Y le puso 30,000 soldados para perseguir a los migrantes y en la vía de los hechos convirtió a México en tercer país seguro, porque los solicitantes de asilo en Estados Unidos eran mandados a México para que aquí esperaran la resolución de sus juicios. Y pues eso generó una crisis humanitaria que todos conocemos. Nada más que el problema para Claudia Sheinbaum es que ahora es más difícil. Por supuesto, el tema más humanamente apremiante es el de los migrantes, el que nos duele, sobre todo porque no tenemos capacidad para recibir pues ni una parte de lo que dice Donald Trump que va a deportar. Sin embargo, no es tan sencillo
aún complaciendo a Donald Trump en el caso de la migración, como lo hizo López Obrador, hay otros dos temas, que es el asunto de los aranceles por, digamos que materiales de China o elementos de China que vienen y luego se exportan a Estados Unidos, y ellos dicen que eso pues rompe y es una forma de darle la vuelta y ayudar a los chinos en esta batalla comercial que tienen usando nuestro Tratado de Libre Comercio. Y ese es un tema. Y el otro tema es todavía más escabroso, que es el que, por el que comenzamos. El asunto del tráfico de drogas a Estados Unidos, sobre todo de fentanilo, que ha generado pues, una epidemia de muertos por sobredosis en Estados Unidos. Y eso no ha disminuido. Incluso, pues poco le ayuda a la presidenta confrontarse con el New York Times, que documentó un laboratorio de fentanilo en Culiacán. Lo han hecho otros medios. Y negar que aquí se produce fentanilo pues es absurdo. Hay evidencia de sobra de eso. Pero eso genera suspicacias en Estados Unidos. Hay mucha suspicacia por la relación que puede haber entre los grupos criminales y los políticos mexicanos aquí. Esa suspicacia se empezó, lo dijo el embajador de Estados Unidos en México que acaba de irse, Ken Salazar, diciendo, ¿por qué no celebran la captura de un peligroso criminal, un peligroso narcotraficante como es el Mayo Zambada? ¿Por qué no lo celebran? Y eso, pues ya en esa misma pregunta está la sospecha. Y ahora, pues con esto de pelearse con un periódico por esta noticia, etcétera, pues eso no augura. Ese tema es el que posiblemente sea más complicado, porque eso, lo que van a hablar son los hechos, y los hechos es que se reduzca el tráfico de fentanilo en Estados Unidos y que se reduzca pues, el número de muertos. Nada más que, como yo te lo decía desde el principio, hoy el crimen organizado está más empoderado que nunca, política, económica y territorialmente. Ahora, un tema que me preocupa particularmente es el tema de la aplanadora oficialista que hay hoy por hoy en el Congreso. Sheinbaum presumió durante este informe de los 100 días de gobierno allí mismo en el Zócalo de haber aprobado más de 10 reformas constitucionales en el Congreso bicameral gracias a esa gran supermayoría que tiene Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, allí en el Legislativo. Y muchos ven en esto señales de alerta para la democracia. No, por supuesto. Mira, primero porque es una mayoría calificada espuria. Ellos tuvieron el 54% de los votos y les dieron el 74% de las curules. Y lo que les faltaba en el Senado pues fue corrompiendo senadores, ¿no? Incluso extorsionándolos con órdenes de aprehensión. Eso es público, ¿no? Y así lograron los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues con esta sobrerepresentación inconstitucional, evidentemente inconstitucional, que les dieron ahí a cambio de prorrogar el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral hasta el 2027, pues eso. Entonces, tiene una ilegitimidad de origen, pero no solo es esa mayoría, y no solo es que modifiquen la Constitución en una semana, se tardan una semana en modificar la Constitución, en cambiar de régimen político, porque son reformas de gran calado, de mucha profundidad, pero no basta, no solo es eso, el contenido, como un poco lo adelanté. La verdad es que ya no existe la democracia mexicana, ya no hay división de poderes. Modificaron acabaron con la carrera judicial, acabaron con la autonomía del judicial, van a hacer unas elecciones que va a controlar el partido oficial, y con eso se van a apropiar también del Poder Judicial, y ya quitaron prácticamente todos los órganos autónomos, todos los contrapesos. Entonces vamos a tener un presidencialismo todopoderoso, y eso, pues, eso no es una democracia. Y no es casual que, además de acabar con la democracia, digamos, institucional en México, pues hayan avalado el triunfo de Maduro en Venezuela, que es pues con un grosero fraude electoral a todas luces, y hayan avalado lo que es en realidad no solo el fraude, es un golpe de Estado que dio Maduro, pero pues porque hay una afinidad ideológica de este gobierno con el bolivarianismo. Escuchaban ustedes a Fernando Belaunzarán alertando sobre un presidencialismo todopoderoso en México. Fernando, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti, un fuerte abrazo, y con un agravante más, porque el que manda está en las sombras desde su rancho.
Un abrazo a todos. Para tenerlo en mente. Gracias, Fernando. Un abrazo.